Buenas tardes. El último paro de maestros en Colombia dejó en evidencia un problema muy grave que tiene este país y tal vez otros, en especial de la parte sur de América. Y es que dejó muy claro que es muy difícil hablar de que en Colombia existe democracia. Porque si la democracia es o equivale a un sistema de gobierno donde predomina o donde lo más importante es la voluntad de las mayorías, pues entonces se ha de suponer que son las mayorías las que deben tomar las decisiones más importantes respecto al futuro destino que ha de seguir una nación determinada. Digamos que se eligen representantes, alcaldes, gobernadores, presidente, para tomar las decisiones que día a día se requieren, ¿sí?, para el funcionamiento de un país. Sin embargo, las que son a largo plazo y que tienen una gran determinación en todos los aspectos económicos y sociales del país, no deben tomarse tan a la ligera, sino que debe ser escuchada la población y debe consultarse con la población para poder decir que esa decisión realmente fue democrática. Entonces, miles de maestros se manifiestan en contra de una política que a todas luces de una persona mínimamente inteligente está en contra de la educación, y sin embargo la ministra, que es una sola persona en contra de miles que protestaron contra eso, se para en una decisión y simplemente no la cambia por capricho propio, a pesar de que la voluntad de las mayorías le indica exactamente lo contrario. No se trata ni siquiera de que las decisiones de las que tome la mayoría sean las más acertadas o no. Eso es otro problema ya de fondo, saber si eso es lo correcto o no. La cuestión es que si en la democracia debe primar o debe respetarse la voluntad de las mayorías, lo que una persona, en caso de ser ministro de Educación, en este caso en particular, debe decir, aunque su posición y su pensamiento sea diferente, debe decir: hermano, esto es una democracia y si es lo que estas personas piden, pues lo hacemos porque somos mayoría. Y la verdad es que fuimos miles los que salimos a marchar durante estas últimas semanas en contra de una sola persona, que es la ministra de Educación, que termina por tomar las decisiones más importantes desconociendo la voluntad de las mayorías, como ya lo dije. Ese problema macropolítico se ve reflejado en la micropolítica cuando el sindicato, nuestros sindicatos, en el caso de FECODE, el Sindicato Nacional y sus filiales, terminan por tomar decisiones también que no representan la voluntad de las mayorías. O sea, tanto lo que hace la ministra como lo que hicieron las directivas sindicales es desconocer por completo cualquier ejercicio democrático, ¿sí? Entonces, aquí queda muy evidente de que Colombia de verdad no es un país democrático. La voz de las mayorías no se escucha, somos ignorados. No se escuchan a las personas que saben de ciertos asuntos, como en el caso de los educadores, que son los que saben de educación, ¿sí? Son los educadores los que saben de educación y sin embargo las decisiones las toman personas que no tienen ni idea sobre eso. A pesar de que hay argumentos fuertes, consistentes, para derrumbar toda esa política educativa del Estado, pero el Estado se resiste a reconocer esos argumentos y solamente por mero capricho insiste en imponer unas medidas que evidentemente van en deterioro de lo que significa una educación pública, oficial y de calidad. Son problemas bastante graves los que se presentan aquí, porque estamos viendo de que efectivamente Colombia no es para nada un país democrático. Entonces, si Colombia no es un país democrático, ¿qué es lo que hacemos cada 4 años o cada cierto tiempo cuando nos convocan a elecciones? Pues simplemente cada vez que se convocan a elecciones, eso es un mecanismo estatal para disfrazar algo que parece más bien una dictadura de democracia, ¿sí? No digo que sea una dictadura porque efectivamente no lo es, no cumple con los requisitos, pero pareciera serlo en el sentido de que las decisiones se toman de manera inconsulta con la población civil y sin tomar en cuenta las voces de las mayorías, cosa que también hicieron los directivos sindicales. En el caso del Valle, me imagino que lo mismo ocurrió en otros lugares. En la Asamblea General del SUTEP se sientan personas, miembros de la Junta Directiva, en la tarima, y los afiliados del sindicato, que son las bases, en asamblea, que es la máxima autoridad sindical, le exigen a la junta directiva o a los directivos que están allá sentados
en la tarima, que por favor se bajen de la tarima. Ellos no se bajan. Aquí, ¿qué es lo que se está quedando demostrado? ¿Qué es lo que está quedando demostrado? Que no importa si cuando los profesores o las bases sindicales del SUTEP le dicen a la junta directiva que se baje, no importa tanto si esto es correcto o no pedirles que se bajen. El problema grave aquí de fondo es que cuando la junta directiva decide no bajarse de allá, está dejándonos un mensaje claro. Está diciendo: no reconocemos que ustedes sean lo más importante del sindicato. Yo, como persona dirigente del sindicato, como parte de la junta directiva, me niego a hacerle caso a las bases y por lo tanto me sostengo aquí. Ese es el mensaje. El mensaje es que no reconocen la voluntad de las mayorías y por lo tanto también los sindicatos están negando la democracia. Entonces, ese sindicalismo gobiernista, corrupto, traidor, de derecha, se quedó muy en evidencia en este último paro y en esta última coyuntura. Sin embargo, ha quedado, digamos, aunque no se logró nada, o sea, ni siquiera, no solamente no ganamos nada, sino que perdimos muchas cosas. Hace un año en Asamblea en el Valle lo había manifestado, cuando se hizo un acuerdo con el presidente Santos para que no quería que se le dañara sus elecciones, se habló acerca de eso. Dijimos: no hay que aplaudir eso porque eso no es una ganancia hasta que no haya nada en concreto. Y estoy seguro de que en un año nos veremos aquí. Y efectivamente al año siguiente, este año, nos encontramos nuevamente en las calles, dándonos cuenta de que efectivamente el presidente Santos no fue capaz de cumplirnos con absolutamente nada. El año pasado terminamos perdiendo porque cedimos tiempo. El gobierno ganó tiempo, pudo hacer su campaña política con toda tranquilidad. Este año nuevamente querían que las cosas no se le deterioraran, es un otro año nuevamente de campaña, quieren que todas las cosas estén bien y simplemente a través de quién sabe qué chanchullo, cosa rara hicieron con los directivos sindicales, porque las decisiones que se tomaron respecto al acuerdo que se firmó son... O sea, no son ni siquiera malas decisiones, sino que son decisiones estúpidas. O estamos en manos de dirigentes estúpidos o ciertamente es normal sospechar y podemos hacerlo porque estamos en la libertad de pensar como queramos, aparentemente. Podemos sospechar de que hay cosas bajo cuerda, porque es imposible que una persona con 4 dedos de frente firme algo tan extremadamente estúpido como ese acuerdo que se hizo, que realmente debemos desconocer. Me parece que todo Colombia, todo el magisterio colombiano, toda la comunidad educativa y el pueblo en general debe desconocer esas cosas que no se hacen del debido proceso ni de manera democrática. Aunque hayan personas, dirigentes sindicales que hayan firmado ese acuerdo no es válido porque es un billete falso, porque no tiene el respaldo real de la comunidad. Ni de la comunidad educativa ni del magisterio, o sea, nada tiene que ver con los profesores. La gran mayoría de los profesores estamos rechazando ese acuerdo. Si Colombia quiere dárselas de país democrático, debe reconocer eso, y tal acuerdo no puede existir, porque las personas que firmaron ese acuerdo no estaban representando el interés de la mayoría, sino intereses, al parecer, propios y particulares. Entonces, esta enseñanza de que ni Colombia ni los sindicatos tienen un carácter democrático nos debe dejar o impulsar hacia tomar decisiones más concretas, ¿sí? Digamos que ahora hay personas que tratan como de dividir. Se le dio cierto, entre comillas, beneficio a los compañeros del 2277, beneficio que no es un beneficio en realidad, porque eso no representa ni mayor ganancia para los 2277 ni mayor pérdida para el gobierno realmente. Eso fue una decisión que tomaron precisamente para que 2277 y 278 se encuentren, pues choquemos y veamos de pronto el enemigo donde no lo hay. O sea, los enemigos no somos nosotros el magisterio, el enemigo está en el Estado, ¿sí? Entonces, si el Estado sigue tomando este tipo de decisiones y ha quedado demostrado de que esto no es una democracia, y que las votaciones, cuando se hacen elecciones, es solamente para disfrazar una democracia, lo principal que va a hacer el magisterio colombiano, los profesores que pensamos la realidad de este país, debemos hablar claramente y reconocer que esto no es una democracia, y como no lo es, no debemos por ningún motivo en las próximas votaciones ni en ninguna a futuro, mientras este sistema siga, votar
por ningún elemento del Estado. Y ningún elemento del Estado significa por ningún partido político, llámese partido conservador, liberal, verde o polo democrático. Porque incluso es en estos lugares, así mismo como en el sindicato encontramos nuestros peores enemigos, y los vimos hablando en tarima a esos líderes que firmaron esa porquería de acuerdo que es tan dañino y tan lesivo para la educación nacional. Esas personas estaban en tarima hablando con discursos de izquierda y dando esas de revolucionarios. Y ahorita salen con la cabeza gacha, avergonzados porque la gente los pudo detectar como lo que son, ¿sí? Como unos traidores. Asimismo, el Polo Democrático también, por ejemplo, tiene personas que tienen un discurso que aparentemente se disfraza de ser de izquierda o que están de apoyo a la población, pero resulta de que estas personas parecen no darse cuenta de que esto es un Estado, es un sistema hecho para funcionar de cierta manera, donde las voluntades ni individuales ni generales cuentan, sino que el sistema está hecho para que funcione independientemente de la voluntad general, sino a beneficio de unos pocos que todos sabemos qué clase social es y que son los que en últimas controlan todo en este país, porque son los que controlan la economía. Y el que controla la economía, pues finalmente termina por controlarlo absolutamente todo. Entonces, el primer paso que debemos tener los docentes es no votar nunca más. Nunca más. Abstención total en las próximas votaciones, porque si votamos, estamos reconociendo que esto sí es un sistema democrático y que mediante el voto podemos ejercer ese derecho a la democracia. Estamos legitimando una democracia que en últimas es falsa. El voto en blanco tampoco es una opción, porque el voto en blanco significa que no estamos de acuerdo con ninguno de los candidatos. Pero resulta de que si esto no es una democracia, nosotros no solamente no estamos de acuerdo con ciertas cosas, digamos, con ciertos candidatos, sino que no estamos de acuerdo contra el sistema general. Pero el sistema político y el sistema económico que reinan en Colombia, no hay un voto para manifestar nuestro descontento contra eso. Y como no hay un voto para decir no estoy de acuerdo con el sistema, entonces nos toca ir acompañados de la abstención, ¿sí? A no ofrecer ni un solo voto. Crean, compañeros, de que ahora efectivamente, tal como el año pasado lo hizo el presidente Santos, ahorita habrán cantidad de candidatos buscando la manera de ganar el favor de los docentes, de los maestros indignados. No va a ser extraño que personas del Polo Democrático, por ejemplo, nos empiecen a decirnos que por su lado vamos a tener apoyo. Todo esto es para simplemente ganar puestos parlamentarios, puestos burocráticos, a costillas del engaño de la población civil, a costillas del engaño de las personas que de pronto no pueden o no quieren pensar un poquito más a fondo de esta realidad. Entonces, el paro del magisterio dejó en evidencia de que Colombia no es y no será, mientras siga este sistema, un país democrático, que en Colombia la democracia no existe, es una mentira, y por lo tanto debemos abstenernos de ejercer el voto, que últimamente no es ni siquiera un derecho, sino que al contrario lo impulsan a través de manipulación del pensamiento. Nadie vota realmente en condiciones de libertad, sino que la gente lo hace bajo presiones externas. Eso por el lado de lo que tiene que ver con el aspecto estatal. Ahora, en el aspecto interno del sindicato, es deber de los maestros lo que debimos hacer. Lastimosamente ya pasó el momento, pero si los maestros y maestras de Colombia hubiéramos tenido la misma fuerza que tuvimos desde el principio en la última asamblea, nosotros hubiéramos podido seguir el paro desconociendo el acuerdo firmado por unas directivas que no nos representan a todos nosotros. Ahora, bueno, el paro por ahora se levantó. De todas formas, los puntos quedaron, muchas cosas importantes quedaron en el aire. Debemos entonces exigir, o sea, de inmediato que haya un cambio de junta directiva, tanto en FECODE como en los sindicatos filiales que se vendieron, y debemos hacer una revocatoria a todo esto y oxigenar para que realmente hayan personas verdaderamente nuevas, ¿sí? Aquí en el Valle tenemos el problema de que hay personas en nuestro sindicato que llevan ahí aplastando el rabo en el mismo puesto desde hace varios años, que simplemente hasta pareciera que les da vergüenza ser maestros y no quieren volver a coger
un marcador ni ir a darle clase a unos muchachos. Están muy cómodos en una posición sindical cómoda. Estas personas pues definitivamente que ya no tienen ni siquiera contacto con la realidad. Debemos de simplemente prescindir de ella, ¿sí? Hacer una reestructuración total del sindicato, tanto FECODE como filiales, y esa reestructuración no es solamente un cambio de junta directiva, sino que incluye también un cambio en los estatutos. Hay que cambiarse por completo los estatutos sindicales de FECODE como de los filiales, de tal forma de darle un carácter verdaderamente revolucionario y transformador. Revolucionario en el sentido de que genere cambios reales de fondo en la sociedad colombiana, al menos desde la educación, como sindicatos de la educación. Entonces, hasta ahora el magisterio colombiano no está conforme. Hay personas que hablan a favor de las decisiones tomadas, entre ellos Yohanio Marulanda. Hay un video también en YouTube donde al parecer él ve unas ganancias. Yohanio Marulanda es ingeniero de la Universidad del Valle, también tiene estudios de filosofía. Personalmente yo lo he admirado como profesor, fue mi maestro también en la universidad, pero de todas formas en estas cosas hay que decirlo claramente, no estoy de acuerdo. Y ese es nuestro poder como maestros, ser capaces de decir no estamos de acuerdo. Y como un solo puño, porque es que en estos últimos días nos convertimos en un solo puño. Últimamente nos habían cogido como dedos por separado, y los dedos por separado son débiles, pero los dedos juntos y unidos son más fuertes de lo que nosotros nos podemos imaginar y podemos hacer ese daño. Ahora debemos reestructurar nuevamente la lucha, pero esto no ha terminado. No quiero que se crea o se piense que el gobierno ganó la guerra total. Nos ganó una batalla, nos dio un golpe durísimo, porque justo cuando el magisterio colombiano más se movilizaba y la comunidad en general más se unía a toda esta cantidad de protestas que estábamos haciendo y medidas de presión, pues nuestras directivas finalmente terminaron por venderlo. Entonces, lo que debe hacer un directivo es decir, simplemente cuando lo llamen a negociar, hermano, listo, a mí lo que me dicen las bases es esto, entonces yo no puedo aceptar lo que me están proponiendo porque yo no hablo por mí. Vea, señor dirigente sindical, es que usted no habla por usted solo, usted habla por toda la cantidad de personas que hay abajo, que son de base, ¿sí? Que estamos no solo abajo, sino por encima de usted, porque somos los que realmente conformamos el sindicato. Entonces, si elegimos representantes es para que tomen las decisiones que nosotros le ordenamos tomar, no para que tome decisiones por cuenta propia y firme cosas que van en contra de nosotros mismos solamente por presiones externas o, quién sabe, regalitos debajo de la mesa. Esta es una cuestión muy delicada donde el problema de corrupción es bastante posible, las sospechas las tenemos todos, o como les digo, o fue corrupción o simplemente fue estupidez y estamos en manos de gente estúpida, y eso también puede ser hasta más peligroso, ¿no? Porque ya ni siquiera hay que comprarlo, sino que simplemente son tan tontos y tan idiotas que firman cosas aún sin recibir nada a cambio, ¿sí? Compañeros, pues entonces la invitación de ahora en adelante es a desconocer la democracia. No hay democracia en Colombia, según lo quedó demostrado con la decisión tomada por la ministra pasando por encima de la voluntad del pueblo colombiano. No hay democracia sindical tampoco, porque las juntas directivas sindicales de muchos afiliados a FECODE y de FECODE en general terminaron por desconocer y hacerse los de la oreja mocha, los oídos sordos a todo el clamor de un pueblo. Pero quedó demostrado que nosotros juntos también somos poderosos, que somos un ejército que no se deja amedrentar, que desafortunadamente nos falta dirección, o sea, nuestras cabezas parece que no piensan, nuestros directivos no piensan, pues entonces simplemente pues tenemos que renovar nuestra cabeza y darle una nueva orientación a la lucha sindical, partiendo del principio de que esto no es un sistema democrático y de que esa es la primera lucha que hay que dar, y que las cosas por ahora se frenan, pero no han terminado. Y esta advertencia se la damos al Estado, los maestros colombianos, que por ahora simplemente vamos a recobrar las fuerzas necesarias y cuanto sea posible volvemos a lanzarnos a las calles rechazando ese acuerdo y todo lo que se venga. La pelea aún es más grave, digamos, lo que falta por pelear es mucho. Esto no termina tan fácilmente, esto es una pelea bastante dura, pero hay muchos maestros dispuestos a darla. Los 1278 finalmente nos tocamos en este último paro. Salieron muchas personas que de pronto no salían a parar antes. Todos estos puntos son puntos a favor, y entonces
La invitación es para adelante, compañeros. Tristemente nos dimos cuenta de que Colombia no es un país como creíamos que era, que la Constitución del 91 parece ser un chiste con el que el Congreso y el presidente y sus ministros se limpian el trasero, pero sin embargo aún vemos personas de bien, personas que nos pensamos la realidad del país y que simplemente queremos una sociedad mejor. ¿Sí? Puede sonar utópico, puede sonar de soñador. Yo no aspiro a un mundo de leche y miel, pero sí aspiro a un mundo al menos un poco menos estúpido. Ni siquiera más bueno, sino porque las decisiones que se están tomando no son malas, sino estúpidas. Y eso es lo realmente preocupante. Bueno, compañeros, es la invitación que quiero hacer de ahora en adelante. Tenemos que reestructurar nuestro sindicato, rechazar a las directivas sindicales, tener gente nueva y gente que realmente tenga la firmeza para tomar decisiones en representación de toda una voluntad general. Y créanme, compañeros, que simplemente fue mala cabeza, malas decisiones de parte de nuestros directivos, pero si conservamos la fuerza que hemos tenido en las últimas 2 semanas en ese paro, como demostramos en cada marcha, en cada mitin, en cada asamblea, como lo demostramos, nosotros somos una fuerza tremendamente poderosa, somos obreros de la educación, somos trabajadores de la educación, no somos más que el albañil, no somos más que las diversas ramas laborales. Todos los trabajadores de Colombia exigimos respeto, exigimos que se nos trate con dignidad. Y quiero terminar diciendo de que el principal problema, lo más grave de la forma como terminó este paro, no tiene que ver con los aspectos que se pedían en el pliego de peticiones, no tiene que ver con la educación en general. El problema de fondo que nos tiene indignados no tiene que ver con la educación en general tanto, o con las cuestiones salariales, no tiene que ver con eso. La cuestión es que en ese último paro, la forma como fue resuelto, el gobierno y nuestras directivas sindicales nos irrespetaron en nuestra dignidad y nuestro honor. Y ahora la pelea que los maestros debemos dar de ahora en adelante es por dignidad y por honor, para que se nos respete como personas inteligentes que pensamos y que aquí estamos en este país, sabemos qué problemas tiene la educación, sabemos cuál es el camino a seguir para solucionar eso o para irlo solucionando poco a poco. El gobierno no se les escucha, el gobierno se hace en los sordos, no escucha la voluntad de las mayorías, que además somos los que conocemos este cuento, y entonces desconoce la democracia, nos irrespeta nuestra dignidad, se burla de nosotros todo el tiempo. Los medios de comunicación con periodistas cuyo profesionalismo realmente queda en duda, porque parece ser que estos periodistas de verdad no saben hacer periodismo serio, no son capaces de dar miradas neutrales, o al menos lo más parecido a la neutralidad posible, ¿no? Sino que estos medios de comunicación lo que hacen es simplemente generar descontento entre nosotros, para que luchemos entre nosotros y no podamos ver al enemigo real, que es el Estado. Entonces, compañeros, para adelante. Esto fue un golpe muy duro, es difícil pararse de este golpe, pero vamos para adelante, estamos unidos, no perdamos esa unidad. Y de ahora en adelante ya sabemos, no votar, abstención total, revocatoria de la Junta Directiva de FECODE, revocatoria de la Junta Directiva de los sindicatos filiales, sobre todo pues los sindicatos que firmaron el acuerdo de terminación del paro, unión, movilidad y finalmente la lucha nuevamente. Tenemos que cocinar nuevamente un paro que tendrá que ser mucho más poderoso de este que acabó de ocurrir, pero ese nuevo paro que tiene que venir, si tiene que venirse lo más pronto posible, debe estar precedido obviamente por una por una nueva elección de juntas directivas, tanto de FECODE como de SUTEP e incluso la CUT, porque nosotros tenemos a la derecha en nuestras organizaciones sindicales y eso es lo que hay que sacarlo de ahí, porque necesitamos sindicalismo realmente beligerante y de izquierda, o sea, con verdadera berraquera y tendencia a lo social, ¿sí? En favor de las mayorías, no solamente de unos pocos o los caprichos de una sola persona. ¿Listo? Muchas gracias y nos estaremos viendo, compañeros.